Hola a todos, bienvenidos a No Mires Atrás. Hoy os traigo una historia que sucedió en un pequeño pueblo de la sierra, donde la oscuridad parece tener vida propia. Una noche, Juan, un chaval del pueblo, decidió salir a dar una vuelta por el bosque que rodeaba su casa. Era un lugar que siempre había evitado, sobre todo después de escuchar las leyendas que hablaban de luces misteriosas que aparecían entre los árboles. Pero esa noche, la curiosidad pudo más que el miedo, y decidió adentrarse en la espesura. A medida que se alejaba del pueblo, se dio cuenta de que la niebla comenzaba a envolverlo, dándole un aire aún más inquietante al entorno. De repente, vio una luz a lo lejos, parpadeando entre los troncos. Sin pensarlo, comenzó a caminar hacia ella. A medida que se acercaba, la luz parecía moverse, como si intentara guiarlo. En su mente, la idea de que pudiera ser algo sobrenatural empezaba a tomar forma. Juan se sintió intrigado, pero también aterrorizado. ¿Qué era aquella luz? Cuando finalmente llegó al lugar donde había visto la luz, se encontró con un claro, pero no había nada. Solo un silencio profundo y absoluto. Confundido, dio la vuelta, pero cuando estaba a punto de salir del bosque, sintió que algo lo observaba. La sensación de ser seguido lo invadió. Corrió, huyendo del bosque, pero algo le susurraba al oído. Al llegar a casa, juraría que había alguien detrás de él, pero al volver la vista, solo había oscuridad. La luz seguía brillando en su mente. Un recordatorio de que a veces es mejor no seguir la curiosidad, porque lo desconocido puede costarte más de lo que imaginas. Y así, cada vez que la niebla caía sobre el pueblo, Juan se preguntaba qué había dejado atrás en aquel bosque oscuro. En una antigua calle de Madrid, había un piso que llevaba años deshabitado. Se decía que estaba maldito, que quienes vivían allí nunca volvían a ser vistos. Clara, una joven estudiante, decidió alquilarlo, ignorando las advertencias de sus amigos. Al principio, todo parecía normal. La primera noche, mientras se acomodaba, oyó un susurro que la llamó por su nombre. Fue solo un susurro, pero lo dejó inquieta. Decidió poner música para ahogar el sonido, pero la sensación de ser observada no desapareció. Con cada día que pasaba, extrañas cosas sucedían. Las luces parpadeaban, objetos se movían de sitio, y en ocasiones, podía sentir una presencia detrás de ella. Una noche, tras un día especialmente agotador, se sentó a estudiar cuando escuchó una risa infantil proveniente del pasillo. Clara, aterrorizada, salió para investigar, pero no había nadie. La tensión aumentaba con cada día que pasaba en el piso. Finalmente, decidió investigar la historia del lugar. Descubrió que la antigua inquilina había desaparecido misteriosamente, y la última persona que la vio afirmó que la vio jugando en el pasillo con una niña. Esa misma noche, mientras dormía, Clara fue despertada por una mano fría que le acariciaba el brazo. Se giró y allí estaba, una niña con una sonrisa macabra. Cuando Clara intentó gritar, la niña solo le susurró: ¿quieres jugar? Y así, sin poder resistirse, Clara fue atrapada en un juego del que nunca podría escapar. La historia del piso maldito continuó, con una nueva inquilina que jamás volvería a ser vista. Hace unos años, en un viaje por la carretera de La Coruña, Miguel decidió hacer una parada en un área de descanso. Era de madrugada y apenas había tráfico. Mientras bebía un café, notó a un viajero solitario, un hombre con aspecto desgastado, que se acercaba a él. El hombre no decía nada, pero su mirada era intensa, como si quisiera decirle algo importante. Al principio, Miguel pensó que era un simple compañero de viaje, pero a medida que el silencio se alargaba, comenzó a sentir inquietud. Se levantó para irse,
pero el hombre lo detuvo súbitamente. «No sigas adelante», le dijo con voz temblorosa. «Hay algo en la carretera». Miguel, intrigado, no sabía si tomarlo en serio. ¿Estaría loco? Sin embargo, la mirada del viajero le hizo pensar que, quizás, debería hacer caso. Decidió no continuar su viaje esa noche y se quedó en el área de descanso. Al amanecer, al pasar por la carretera, vio un coche volcado, con luces de emergencia encendidas. Los bomberos y la policía estaban allí, y entre los informes, escuchó el nombre del conductor. El mismo nombre que el viajero le había mencionado. El hombre que había intentado advertirle, había perdido la vida en un accidente esa misma noche. Miguel se sintió helado. Volvió a mirar el área de descanso, pero ya no había rastro del misterioso viajero. Se dio cuenta de que había estado hablando con un espíritu, y ese encuentro le había salvado la vida. Desde entonces, siempre recuerda que no hay coincidencias en la carretera, y quien te advierte puede no ser siempre de este mundo. Carmen siempre había sido escéptica sobre los fantasmas y las leyendas urbanas. Sin embargo, su trabajo como enfermera en un viejo hospital en un barrio de Sevilla le demostró que a veces hay más de lo que parece. Durante su turno de noche, Carmen comenzó a escuchar voces susurrando en los pasillos vacíos. Al principio, pensó que eran pacientes delirando, pero a medida que pasaba el tiempo, se dio cuenta de que las voces hablaban de ella, mencionando su nombre y contando secretos que nunca había compartido. Una noche, mientras revisaba un expediente, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una de las puertas del ala de psiquiatría se cerró de golpe, y todo en su interior le advertía que no debía entrar. Pero, impulsada por su curiosidad, decidió investigar. Al abrir la puerta, se encontró en una habitación vacía, con una sensación de frío extremo. En ese momento, una risa resonó a su alrededor, pero no había nadie. Aterrorizada, dio la vuelta para salir, pero las luces comenzaron a parpadear. Las voces se hicieron más insistentes, llamándola, y se dio cuenta de que lo que había estado sintiendo no era solo su imaginación. Sin poder controlarlo, la atmósfera cambió, y un espejo frente a ella reflejó una figura oscura. Carmen huyó del ala, dejando atrás el susurro de voces que la seguirían atormentando. Desde esa noche, su visión del hospital cambió por completo. Comprendió que a veces, las historias de fantasmas tienen un trasfondo triste. En lugar de miedo, sintió una tristeza profunda por las almas atrapadas, que no podían descansar. Laura había heredado un antiguo espejo de su abuela, que siempre había estado en su familia. Desde pequeña, escuchaba las historias sobre él, como a veces susurraba nombres en la oscuridad. A pesar de las advertencias, decidió colgarlo en su dormitorio. Desde el primer día, notó que el ambiente en la habitación cambiaba. Las noches se volvían más largas, y las sombras parecían danzar alrededor de ella. A veces, al pasar junto al espejo, sentía que alguien la observaba. Una noche, mientras se preparaba para dormir, escuchó un susurro. Era tenue pero inconfundible, como una voz lejana llamándola. «Laura, ven aquí», decía. Aterrorizada se giró, pero no había nadie. Intentó convencerse de que solo era su imaginación, pero el susurro se hizo más fuerte, más insistente. Con valentía, se acercó al espejo y lo miró fijamente. De repente, vio la imagen de una mujer que no reconocía, con una expresión angustiada. La figura le hizo gestos, como pidiéndole ayuda. Laura sintió que su corazón se detenía. Algo en el espejo estaba atrapado, algo que no debería estar allí. Sin pensar, cubrió el espejo con una manta. A la mañana siguiente, decidió deshacerse de él, pero cuando lo tocó, un frío extremo la invadió.
No solo era un objeto antiguo, era un portal a algo oscuro. Al final, dejó el espejo en el desván, donde permaneció cubierto y olvidado. Desde entonces, los susurros cesaron, pero Laura sabía que el espejo nunca se iría del todo. Y a veces, por las noches, creía escuchar un suave lamento proveniente del desván, recordándole que algunas cosas están mejor dejadas en el pasado. Siempre he tenido una obsesión con las estaciones de tren. Hay algo en su soledad que me atrapa. Una noche, mientras esperaba el último tren, en una estación casi desierta, vi una figura al final del andén. Era un chaval, con un abrigo largo y desgastado, que me miraba fijamente. No parecía esperar nada, solo estaba allí. Mi curiosidad pudo más que el miedo, así que decidí acercarme. Al hacerlo, noté que el joven parecía estar cubierto de una niebla extraña. Cuando le pregunté si estaba bien, no respondió. Solo siguió mirándome con esos ojos vacíos. Sin embargo, cuando miré hacia el reloj, me di cuenta de que habían pasado más de 10 minutos y el tren aún no había llegado. De repente, el chaval comenzó a reírse, una risa helada que resonó en la estación. No pude soportarlo más y retrocedí. En ese momento, escuché el sonido del silbido del tren. Miré hacia las vías y, para mi sorpresa, el tren apareció de la nada, como si siempre hubiera estado allí.